¿Cuál es la importancia del aneurisma de la aorta abdominal? Hoy día, con la sobrevida que se ha incrementado, la prevalencia también se ha incrementado. Es una manifestación de aterosclerosis y habitualmente son asintomáticos. Aquí hay un concepto que debemos de recordar de manera absoluta. Un diámetro mayor de 5.5 es indicación quirúrgica en el hombre. En la mujer se considera que mayor de 5 centímetros ya tiene indicación quirúrgica, o bien el registro a los 3 o 6 meses y que crezca más de 0.5 centímetros es una indicación absoluta de cirugía. La ruptura puede ser la primera manifestación de un aneurisma de la aorta abdominal y en estos casos la mortalidad puede ser tan alta que puede llegar hasta el 80%. La cirugía abierta tiene una mayor mortalidad hasta de 4.7 en comparación a la terapia endovascular, que pues cada vez se ha adquirido mayor destreza, la mortalidad puede ser hasta menos del 1%. La manifestación de la aterotrombosis es parte de un problema actual. Hoy día en el mundo la gente se muere de enfermedad cardiovascular y la principal causa de muerte es el infarto del miocardio. Sabemos que las 3 áreas en el estudio CAPRI se demostró que puede haber asociación de un 13 cuando es un lecho vascular el que está involucrado, cuando se asocian 2 puede haber hasta de un 23% y hasta de 26% cuando se asocian los 3 sectores. Hemos llegado a tener enfermos cuya sintomatología es una extremidad isquémica. En el protocolo de estudio nos damos cuenta que tiene enfermedad coronaria y también le colocamos el estetoscopio y puede tener un soplo carotidio y puede tener incluso las 3 patologías, lo cual incrementa su morbilidad. Existe un estudio muy clásico de Norman Herzer de la Cleveland Clinic en donde a 1000 pacientes cuya sintomatología inicial era la claudicación, se les realizó de manera sistemática una coronariografía y encontró que el 35% tenían una afección importante de las coronarias. Es decir, este tipo de pacientes tenían una oclusión en una arteria, la más importante, que es la descendente anterior. Esto significa que este grupo de pacientes iban a presentar muerte súbita, de tal forma que la arteria descendente anterior es muy relevante para evitar la muerte súbita y estos pacientes obviamente con una angioplastía o con un puente aortocoronario salvaron la vida. Las alteraciones en estos tipos de pacientes pues cuando se asocian a diabetes mellitus, alteración electrocardiográfica y claudicación, van a tener mayor riesgo de mortalidad. Se ha considerado que 2 factores incrementan el 11.3% y 3 factores más del 13%. ¿Cuál es el factor de riesgo de sufrir un segundo evento? Puede haber un infarto no fatal, puede haber un evento vascular cerebral no fatal o asociarse con enfermedad arterial periférica y aquí como lo vemos el incremento de la muerte cada vez es mayor conforme se van agregando los factores de riesgo. Podemos ver que la claudicación es la manifestación de la incapacidad para caminar y esta se manifiesta como dolor que le impide. El paciente a veces lo confunde y piensa que se debe a un parte del envejecimiento. La claudicación es un biomarcador clínico, es una manifestación de aterosclerosis temprana y a veces, o en la mayor parte de las veces, tiene un manejo inadecuado para su manejo. Los pacientes claudicadores hoy día en el mundo son el grupo de pacientes que más nos interesan porque son los pacientes que tienen alteraciones en los pulsos periféricos, son los que van a tener un índice tobillo-brazo alterado y si establecemos un criterio de diagnóstico clínico, son los pacientes que tienen una claudicación. Claudicación se genera con el esfuerzo, se alivia con el reposo y es reproducible. Los factores de riesgo ampliamente conocidos por todos nosotros se presentan en este tipo de pacientes que habitualmente son hipertensos, fumadores y si tienen una diabetes mellitus asociada, pues la claudicación va a poder pasar desapercibida porque forma parte de una neuropatía que es difícil a veces distinguir. De tal forma que es un trastorno ignorado, subdiagnosticado y habitualmente mal manejado. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad arterial periférica? Se ha comparado que pueden ser equiparable a la clase funcional de la New York Heart y que este grupo de pacientes pueden tener, aún sin síntomas, el riesgo de padecer una muerte cardiovascular a corto plazo. De tal forma que la importancia de la enfermedad arterial periférica es la gran asociación que tiene con la enfermedad coronaria. Puede ser una o las 2 piernas, nunca aparece en el reposo,
se hace que el paciente se detenga, lo obliga a caminar, se recuperan los tejidos isquémicos y nunca va a aparecer o desaparecer mientras el paciente continúe caminando porque hay mayor demanda de sangre y de oxigenación. Clásicamente, el síndrome se caracteriza clínicamente de un 20 a un 50%, es atípico en el 40 al 50%, por eso es que se confunde con problemas del canal medular, con osteoartritis o con alguna otra patología. El tipo clásico es de un 10 a un 35% y tienen poco riesgo de una isquemia crítica o de una isquemia aguda, es decir, tienen un curso benévolo. Por otro lado, debemos recordar que el sistema arterial, el más afectado es el sistema aortoilíaco en el ateroscleroso, pero aquí también es importante que a nivel infrapopliteo es también presa de bifurcación, es el sitio más frecuente para la aterosclerosis. Es importante recordar que la arteria que menos se afecta en la aterosclerosis es la arteria peronea, una arteria que había pasado desapercibido y antes se consideraba una arteria de mal pronóstico. Muchas veces hemos observado que esa puede ser a veces la única arteria que puede compensar una extremidad con una angioplastía o con un puente a la arteria peronea. De tal forma que cuando se combina con la diabetes mellitus, el panorama es diferente. La diabetes mellitus se puede asociar a una aterosclerosis importante. El índice tobillo-brazo es un método diagnóstico muy preciso en donde evalúa la presión diferencial de una pierna con la de un brazo. Si esta es menor de 0.9, se considera que ya existe una alteración hemodinámica importante en la arteria, mayor del 50%, y este dato es importante para poder clasificar a los pacientes de alto riesgo, de menor riesgo o los pacientes que llegan a tener ya un dolor de reposo, que es una urgencia crítica para el manejo. Es relevante mencionar que un índice tobillo-brazo mayor de 1.3 puede ser dato de un fenómeno de Monkeberg, es decir, una calcificación de la arteria, la cual nos impide realizar una compresión ideal, y esta es la única excepción en donde no es aplicable el concepto del índice tobillo-brazo y se tendrá que recurrir a una tensión de oxígeno o a un índice dedo-pie. Esas son las clasificaciones internacionales que se utilizan, la de Rutherford y la de Fontaine, en donde se estadifica el grado de insuficiencia arterial, los diagnósticos diferenciales, desde una asiática, un canal medular, un síndrome compartimental, son datos importantes diferenciales. La enfermedad de Buerger es una enfermedad de un fumador crónico, paciente joven, dependiente del cigarro y que sufre mutilaciones y continúa fumando. El síndrome de la aorta media, que también se puede asociar, la enfermedad de Takayasu, el lupus, ya lo habíamos mencionado, el embolismo distal por un aneurisma de la aorta abdominal, habitualmente deja una isquemia del pie, el quiste de Baker o del panadero. Esto es importante porque antiguamente, pues, aunque ustedes no lo crean, los panaderos era típico que andaban en bicicleta repartiendo el pan y el esfuerzo es importante que se genere este quiste. En Londres, el primer quiste y el aneurisma popliteo que resecó Hunter, que está en el Museo Hunteriano, era porque los que tiraban el carruaje de los caballos y la gran presión que se ejercía en las piernas generaba el aneurisma popliteo o los quistes de Baker. El atrapamiento popliteo es más frecuente en los pacientes jóvenes que tienen una anomalía muscular, y bien el otro síndrome, el del ciclista, que nos va a generar una estenosis de la arteria ilíaca externa por hiperplasia, hipertrofia de la arteria. De tal forma que la historia natural de la enfermedad arterial periférica nos dice que aunque el curso es benévolo, el 50% pueden mejorar si dejan de fumar, si realizan ejercicio, 25% pueden tener estabilidad y el otro 25% se van a descompensar, 5% va a requerir algún procedimiento quirúrgico y 5% puede requerir una amputación. La isquemia arterial aguda también es un síndrome que debemos de identificar y aquí es muy importante para los compañeros cirujanos generales de primer contacto, los médicos de urgencias, que debemos de identificar estas características de la isquemia crítica. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Un embolismo, diferenciar embolismo de trombosis. El embolismo es agudo. Habitualmente las síncopes se caracterizan de una oclusión importante, puede ser bilateral,
o en silla de montar, una patología por fibrilación auricular o trombos cavitarios, y la trombosis habitualmente tiene una evolución más lenta, síntomas no tan severos, hay una mayor circulación colateral y habitualmente la etiología puede ser a nivel central el embolismo, y la trombosis habitualmente es por deterioro del paciente por una enfermedad aterosclerosa obliterante, a descartar y considerar la hipercoagulabilidad en los pacientes jóvenes o mayores, y también la presencia de tabaquismo por una enfermedad obliterante. Las pacientes jóvenes con cefalea crónica, con alta ingesta de medicamentos para migraña, generan vasoespasmo. Es más frecuente en las personas jóvenes de origen judío, y esto puede ser una intoxicación crónica por ergotamina que condiciona cambios isquémicos de vasoespasmo a nivel periférico con cianosis, necrosis, y puede generar tanto con problema arterial como venoso. La clasificación clínica internacional de la isquemia aguda es de 3 tipos. El número 1, viable. El 2 se divide en 2A y 2B. Esto es muy importante porque el 2B pues todavía tiene la opción de que la paciente puede recuperarse, no tiene ya flujo venoso ni arterial, y esto genera cambios importantes en las características clínicas del paciente. La isquemia irreversible lamentablemente puede manifestarse o por la necesidad de una amputación. La oclusión arterial aguda de una extremidad superior también es una urgencia. Pacientes habitualmente fibriladores mayores de edad, ellos son frecuentes que hagan una embolia periférica en el brazo. Lo que no se debe hacer es perder tiempo, no elevar la extremidad, no aplicar calor ni dar tratamiento médico. Sí se debe de hacer un diagnóstico rápido, protegerlo, colocar heparina y una evaluación inmediata con Doppler y probablemente una trombectomía de manera urgente. El diagnóstico diferencial, pues bueno, va a ser el origen, va a ser también la cirugía, habitualmente hay una anticoagulación, y el grado de isquemia habitualmente es más crítico en el embolismo, y en la trombosis hay una manera más tardía que lo compensa. Clínicamente, ¿cómo podemos evaluar la isquemia arterial crónica? Elevando la extremidad, lo que genera una parálisis y una frialdad del mismo, lo que se llama signo o fenómeno, el signo de Bürger, que no es más que la palidez del tejido, y la hiperemia reactiva, que da la impresión del pie de cangrejo que llaman los americanos, que no es más que la situación crítica de la isquemia. ¿Qué es la isquemia crítica? La isquemia crítica es ese dolor de reposo de predominio nocturno que en el dorso del pie habitualmente localizado, que no mejora con los analgésicos, que tiene un índice tobillo-brazo menor de 30 y que tiene pérdida de tejido. Muchas veces sangra el paciente muy bien en la cirugía, y un pie isquémico nunca se debe de suturar porque genera mayor isquemia, sobre todo si tiene una afección importante circulatoria.